Muy bien, pues vamos directamente a la palabra. Vamos a continuar con esta serie del libro de Levíticos y yo traigo preparado capítulo 6 y capítulo 7 y voy a tratar de avanzar, pero muy probablemente nos quedemos a la mitad, ¿sí? Vamos a estar viendo una vez más estos 5 tipos de sacrificios que hemos estado mencionando en los primeros capítulos. En estos capítulos 6 y 7 se vuelven a repetir, pero bueno, no se preocupen. Vamos a el día de hoy de verlo de una manera práctica. Ya lo vimos de una manera los 5 sacrificios, pero ahora vamos a estar viendo las instrucciones del sacerdote. La primera parte, no sé si se acuerdan, estábamos viendo la actitud o las instrucciones, más bien, no la actitud, las instrucciones para el adorador, que dijimos tenía que meter las manos, tenía que traer todo, una ofrenda voluntaria, otras no eran voluntarias, pero eran instrucciones de lo que tiene que hacer el adorador. Ahora veremos las instrucciones, pero de los sacerdotes. Recuerden que Dios había puesto o había mandado hacer un tabernáculo donde su presencia estaba ahí y el pueblo tenía que traer unos sacrificios para tener una relación y una intimidad con Dios. En el libro de Levítico estamos viendo cómo esas instrucciones son dadas hacia ese lugar en relación a los sacrificios, como el sacerdote era un mediador entre el hombre y Dios. Y si recordamos un poquito, el sacerdote encargado era la familia de Aarón y sus hijos, que eran los que Dios había designado en esta función de ser ese mediador. Y nada más como recordar, este Aarón era el hermano ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Moisés. Aarón es hermano de Moisés y era su servicio, su ministerio, su llamado, él y sus hijos. Decía ahorita vamos a orar para ya arrancar y no detenerme, ¿no? Para poder ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Papá, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias porque en todo momento podemos ver tu mano de provisión, de cuidado y tu palabra, Dios, que es viva sobre nosotros. Es impresionante cómo día a día en cualquier parte de tu palabra nos hablas y puedes transformar, renovar nuestra vida. Y el día de hoy lo queremos que tú lo vuelvas a hacer con nosotros, Dios. Tu palabra es viva y es eficaz y permite, Espíritu Santo, que tu poder, tu unción se mueva de una manera poderosa sobre nuestras vidas. Háblanos, ministranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía, vamos a ver los 5 sacrificios, quizás de una manera muy rápida. Hoy vamos a enfocarnos más bien de una manera práctica, más que volver a ver el proceso que se tenía que hacer, porque ya lo vimos las semanas anteriores. Pero hoy estaremos viendo lo que Dios establece como ley, como instrucciones, como mandamiento en los sacrificios. Por ejemplo, ahí en el Levítico capítulo 6, versículo 9, dice ya mediación, esta es la ley del holocausto. Esta es el primer tipo de sacrificio que ya vimos. Esto viene en el capítulo 1. Y si se acuerdan, estuvimos hablando que este sacrificio representaba una entrega total. Todo era para Dios y me habla de una entrega total. Pero dice ahí, esa es la ley del holocausto. Levítico 6:14 dice, esta es la ley de la ofrenda. Y aquí se refiere a la ofrenda o el sacrificio de cereales. ¿Se acuerdan que vimos? Esto está en el capítulo 2. Ahorita vamos a mencionar algunas cosas nada más para
para recordarlo. Levítico capítulo 6, verso 25. O sea, estamos en el 6, ¿verdad? Versículo 25. Dice ahí a mediación: esta es la ley del sacrificio expiatorio. Y estos son, este es el último sacrificio que estuvimos viendo. Y este tipo de sacrificio ya no son voluntarios. Y otra vez era por el perdón de pecados. Levítico capítulo 7, versículo 1. Ahorita vamos a irlo viendo como quiera, pero es para que tengan una relación de lo que estamos viendo. Dice a mediación: esta es la ley del sacrificio por la culpa. Este fue el último sacrificio que vimos la semana pasada, que se ofrecía por la culpa, ¿sí? Y al mismo capítulo 7, pero versículo 11, dice: esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Y aquí es donde vimos que había una comunión, que era aquel que en gratitud traía a su familia, traía a sus amigos, que a cualquiera que se encontrara lo invitaba para que viniera a ver cómo Dios lo había bendecido y cómo él estaba en gratitud por estar en paz con Dios. Entonces, aquí vamos a volver a retomar los mismos sacrificios, pero les decía, hoy lo veremos desde una perspectiva de los sacerdotes. Recuerden que en todo lo que hemos estado leyendo, todo apunta a Jesús, porque volveríamos a decir: bueno, ¿y nosotros de qué nos sirve saber estas leyes? ¿Para qué nos sirve saber estos sacrificios? Bueno, es que estos sacrificios todo apunta a Jesús, porque Jesús iba a ser ese Cordero de Dios que iba a derramar su sangre para perdonar los pecados de cada uno de nosotros. Si Jesús no hubiera derramado su sangre, si no hubiera perdón de pecados, entonces no tendríamos una comunión con Dios, y menos tendríamos esa paz que hoy tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero hoy, a través de Cristo, a través de su sacrificio, de su sangre, hoy podemos tener esa relación con el Padre. Hemos sido reconciliados con Él y Jesús nos ha dado redención, o ha pagado la redención de todos nuestros pecados. Entonces, Jesús es el gran sumo sacerdote, es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es el que presentó la ofrenda, aunque Él mismo era el sacrificio, ¿cierto? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. ¿Quién era el mediador entre Dios y los hombres? Un sacerdote. Entonces Jesús, lo vimos en Hebreos, Él es el sumo sacerdote, pero no solamente es el sumo sacerdote, sino que Él mismo es el sacrificio. Y Él presentó esta ofrenda y fue aceptada por el Padre, por Dios, para que hoy nosotros podamos tener esa tranquilidad o esa paz con Él, y para poder entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿Hasta aquí estamos bien? Jesús es el sumo sacerdote. Él se vino a presentar, se entregó por nosotros. Pero vamos a aplicarlo también a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra que Jesús es el sumo sacerdote, pero la Biblia también me muestra que tú y yo somos sacerdotes. Mira, vamos a ver algunos versículos para poder entender nuestra responsabilidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Muchos lo saben de memoria, muchos lo han leído, no es nada nuevo. Pero dice así, Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido. Y luego dice ahí, ¿real qué? Real sacerdocio. Somos nación santa
y somos un pueblo adquirido, comprado por Dios para un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, en nuestros pecados, a su luz admirable. Entonces, lo primero que a mí me muestra en este versículo es que somos un linaje que Dios nos ha escogido, pero también me dice que somos un real sacerdocio. ¿Por qué un real sacerdocio? Porque nosotros ahora podemos ser intermediarios entre Dios y los hombres. Alguien puede decir, pero pues no que solamente Jesucristo. Bueno, es que al momento que nosotros venimos a Cristo, formamos parte de Él, somos cuerpo, y es ahí donde nosotros podemos llevar a la gente también con Dios. Ahora, esto que hacemos es en respuesta a la misericordia de Dios. Un versículo que hoy y la próxima semana tocaremos mucho está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. En otras palabras, Pablo, al estar leyendo todo el libro de Romanos, nos podamos dar cuenta de su amor, que a pesar de que el hombre es pecador, y a pesar de que el hombre estaba alejado de Dios, y que fuimos justificados, y su amor, y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y dice así, en relación a lo que Dios ha hecho por nosotros, por sus misericordias, Él nos ruega que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Me dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, la Biblia me muestra en este punto la manera en que yo debo de responder. Estamos viendo viendo en Levítico, sacrificio, como una entrega total. El animal tenía que ser degollado, se tenía que ofrecer por completo. Pero aquí en esta parte nos llama que seamos nosotros un sacrificio vivo, y me habla de esa entrega total que yo debo de hacer para con Dios, pero con un propósito: que el sacrificio pueda ser agradable a Dios. Y es aquí donde yo quiero que podamos entender cómo esto lo vamos a aplicar a nuestra vida diaria. Porque lo que Dios quiere es que tú puedas entregar tu vida por completo a Dios. Que no vengamos a aparentar algo que no somos. Interesantísimo. Porque si un sacrificio no estaba bien hecho, Dios no lo aceptaba. Por eso cuando Jesús muere y está a punto de morir en la cruz, Él dice: consumado es, porque el Padre aceptó el sacrificio que Él estaba ofreciendo. Cuando un sacerdote entraba para presentar el sacrificio, si el sacerdote no estaba bien y entraba al lugar santísimo, ¿qué sucedía? Moría. Era peligroso entrar a ese lugar si no estás bien. Entonces creo que de esa manera yo tengo que entender el día de hoy y aprender que mi sacrificio tiene que ser agradable. ¿A quién? A Dios. ¿Y cuál es mi sacrificio? Según Romanos 12:1, nuestra propia vida. Y la pregunta sería, el día de hoy sería esa: lo que le estás entregando a Dios, tu sacrificio a Dios, ¿es agradable a Él? ¿Él se complace con lo que le estás dando? Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice de esta manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y vuelve a decir: y sacerdocio santo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y me dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables
agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí empieza de cómo mi vida se convierte en un sacrificio, o más bien en una adoración. Lo que veremos hoy, o lo que queremos tratar de entender, es que tu vida se convierta en esa adoración importantísimo que agrade a Dios. O sea, no se trata de que ya soy salvo y se acabó. No se trata de que voy a la iglesia y me toca asistir y se acabó. No, se trata de que mi vida sea una adoración a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Que el Señor está buscando verdaderos adoradores, y es necesario que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Nuestra vida tiene que ser esa adoración a Dios, el cual pueda ser agradable a Él. Si hemos creído en Jesús, si hoy somos sus sacerdotes, somos llamados también a ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio, dice ahí, de Jesucristo. Y también es importante que podamos aprender, no se trata de hacerlo en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas o a la manera de Dios. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 versículo 13? Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es un versículo igual conocido, pero lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, y creo que me amplía mucho más lo que quiere decir. Dice así: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Otra vez: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, esto me ayuda a entender, tu vida, mi vida, se tiene que vivir agradándole a Dios. O nosotros estamos vivos, o somos sus hijos, o somos sacerdotes para agradarle a Él. Toda nuestra vida tiene que girar en relación a esto, serle agradable a Él. Porque Él nos ha hecho todo lo bueno, nos ha bendecido, nos ha prosperado. ¿Y qué nos toca hacer? Pues agradarle. Y la pregunta podría ser esa: ¿le agradamos a Dios? Esa sería la pregunta. Incluso no lo dije al principio, pero el título que yo le puse a este pasaje, o el tema del día de hoy, es llamados a agradar a Dios. Porque la pregunta es esa: ¿estamos agradando a Dios? Ahora sí, vamos a Levítico. Fue como una introducción. Vamos a Levítico capítulo 6. Nos quedamos en el versículo 8 la semana pasada, y vamos a leer a partir de ahí. Dice así: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá
continuamente en el altar no se apagara. Esta es la primera parte o el primer sacrificio que estamos viendo, que es el holocausto. Si se dan cuenta, aquí nos empieza a decir cosas que no habíamos visto en el primer capítulo. Lo que me llama la atención es que me habla de un fuego que tiene que estar encendido durante toda la noche y todo el día, y que no se tiene que apagar. Es un fuego que debe de estar encendido continuamente. El sacerdote tenía que estar alimentando el fuego, pues para que no se apagara. Ahora, la pregunta importante que tenemos que entender es: ¿de dónde salió este fuego? Y para saber de dónde salió este fuego, porque no es como que tráete unos cerillos, tráete un encendedor, allá no había, ¿verdad? Pero tráete algo para prender, 2 piedritas. ¿De dónde salía ese fuego? Bueno, en Levítico capítulo 9 versículo 24 me dice, recordemos algo, el libro de Levítico no es un libro que me esté narrando todo un proceso y el capítulo pasó uno, en el 2 pasó lo siguiente y fue algo como cronológicamente hablando. No, el libro de Levítico está dando instrucciones. Por eso se repiten algunas cosas, porque primero es para el adorador, después fue para el sacerdote, pero todo esto son instrucciones de cómo se tenía que hacer los sacrificios. Por eso en el capítulo 9 versículo 24 me voy a ver de dónde era este fuego en el cual estaba ahí. Dice el versículo 24: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces no era cualquier tipo de fuego. Era un fuego que venía directamente de Dios. Ahora, uno pudiera preguntarse y decir, ¿cómo que el fuego viene de Dios? Porque muchas veces podemos pensar, no es que el fuego es del diablo, ¿verdad? De que piensan que en el infierno se están quemando. Pero no, la Biblia me muestra continuamente me identifica a Dios en relación también con el fuego. Mira, veamos algunos versículos simplemente para reforzar esta idea. ¿Les parece? Éxodo 3:2, una historia muy conocida de Moisés. Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El ángel de Jehová, ¿quién es? Jesucristo, ¿no? No consideran que es Cristo porque nunca más se vuelve a mencionar de él en el Nuevo Testamento. Pero viene ahí y me dice que en una llama de fuego. Éxodo 19:18. Éxodo 19:18 dice así: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Una vez más, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Otro versículo que me muestra que Dios se representa o desciende de una manera en fuego. Éxodo 24:17. Éxodo 24:17 dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Entonces, estos versículos me muestran claramente que a Dios se representa o Dios se mostraba o se mostró muchas ocasiones a través de fuego. Entonces, el hecho de pensar que en un holocausto Dios descendía o descendió fuego, pues no me puede sorprender. Ahora, no fue la única vez en que Dios descendió o cayó fuego del cielo.
Hay una historia muy conocida por todos de Elías, ¿se acuerdan? Cuando está con los profetas de Baal. Si quieren leerlo, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37. De esta manera también estamos conociendo cómo es Dios, características de Dios. Primera de Reyes 8:37. Estando ahí, saben la historia, los profetas de Baal, Elías le decía, vamos a hacer un holocausto y oremos al Dios, y el Dios que descienda fuego, ese va a ser. Y ellos lo hicieron y no respondía nada. E incluso le dice, díganle, a lo mejor está dormido, está ocupado, no los escucha, no sé. Cuando le toca a él, incluso moja todavía el altar. Y él dice, verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Sí? Entonces, para nosotros, históricamente, porque no lo vemos aquí, pero no es raro saber o entender o conocer que Dios había caído, había descendido fuego del cielo. Hay otro personaje que también, que no es Elías. ¿Alguien se acuerda a quién más oró y Dios descendió fuego sobre el holocausto? A ver, pensé, les voy a poner así como pregunta de examen, ¿verdad? 50 puntos, además quedan exentos el que me diga a quién más. Un minuto para pensar. ¿A quién más? ¿A un personaje? Aparte de Elías. ¿Quién? Primera de Crónicas 21:26. Primera de Crónicas 21:26. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces, otra vez, lo que estamos viendo ahorita en Levítico, bueno, a nosotros nos debe de sorprender porque nunca lo hemos visto, ¿verdad? O sea, no estamos aquí, Dios, voy a hacer carnita asada y no sé, los cerillos nadie los trajo y responde y manda fuego del cielo. Pues aquí no pasa nada de eso, y no lo haría porque no es el propósito por el cual un holocausto como antes se hacían. Pero Dios lo hizo, y era la manera en que había fuego en el altar. Entonces la Biblia me habla, regresando a lo de Levíticos que estamos mencionando ahorita, que era un fuego encendido, y Dios le pide al sacerdote que esté al tanto para que continuamente esté ardiendo y no se apague ese fuego. Eso es importante, ¿eh? Dios era su trabajo, su labor, de que no se apagara ese fuego, que cada mañana tenía que ponerle leña al holocausto, sacrificios, la grosura, para que constantemente esté encendido. Ahora, ¿cómo lo aplicamos eso a nuestra vida? Otra vez, si meditamos en Romanos 12:1, que vamos a estar tocando mucho ese versículo, dice, así que os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hemos hablado también de eso. Y luego dice ahí que es vuestro culto racional. Y en otras partes se puede entender como que es lo más lógico que debemos de hacer.
Entonces, si yo tengo que presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, y estoy leyendo que el sacrificio o el altar no se debe de apagar el fuego, entonces me está hablando de que mi vida se tiene que ofrecer por completo a Dios. Interesante, un sacrificio voluntario, un sacrificio que adore a Dios, que agrade a Dios, que sea un sacrificio completo, pero un sacrificio que esté encendido día y noche completamente. Quizás la aplicación más fácil que pudiera entender es que mi vida espiritualmente tiene que estar encendida, avivada en Dios. No puedo yo estar siendo cristiano y de repente ser frío, de repente ser tibio, de repente me caliento. No. Al estar viendo que un altar tenía que estar encendido completamente, hacer el sacrificio, mi vida un sacrificio, tiene que estar encendida a Dios completamente. Y yo lo veo de esta manera. Si está un altar y está siendo, lo hemos visto de repente en la carne asada, ¿no? Que de repente ponemos la grosura ahí, la grasita que nos gusta, ¿y qué sucede? Se levanta el fuego, y si no lo sacamos rápido, lo apagamos, se va a quemar todo. Pero estoy viendo una llama que envuelve por completo. Y a mí me hace ver eso, el estar yo con Dios encendido, y ese fuego representa a Dios, es estar envuelto plenamente y completamente en la presencia de Dios. A eso se está refiriendo. Leíamos también ahorita ahí en Levítico que el sacerdote quemaba y se ponía una vestimenta, pero cuando había cenizas, ¿qué tenía que hacer? Se cambiaba de vestimenta y tenía que sacar las cenizas. Y puedo entender esto como una aplicación a nuestra vida. Él empezaba a sacar de ahí lo que no tenía valor, lo que ya se consumió. Yo tengo que aprender que para estar encendido con Dios día y noche, tengo que aprender a sacar aquello que no tiene valor en mi vida. Muchas veces vivimos un cristianismo a medias porque estamos envueltos en el mundo, en cosas que a Dios no le agrada. Y para que yo pueda tener un despertar, un avivamiento de parte de Dios, yo necesito quitar aquello que está estorbando en mi vida. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 8. Es Pablo dando esta carta a los filipenses y dice de esta manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y uno se pregunta, ¿qué cosas? Bueno, Pablo ha estado mencionando quién es él, sus credenciales, lo que él tiene. Y él dice que está dispuesto a que todo eso que puede estorbarle, tirarlo y tenerlo como pérdida, con un solo propósito. Dice: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, otra vez con un propósito, para ganar a Cristo. Entonces, cuando la Biblia a mí me invita a morir a mí mismo, a dejarlo todo por Él, yo tengo que entender que hay cosas que me impiden que Dios se demueva de una manera poderosa, de un avivamiento en mi vida, que aquellas cosas que me están estorbando y que no me dejan entregarme por completo en un sacrificio vivo y agradable a Dios. Todos nosotros tenemos cosas que aún no le entregamos a Él. Y Pablo me lo muestra, cómo él está dispuesto a que todo eso que tenía lo hiciera a un lado, porque solamente tiene algo en él, en su mente: la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo que él quería es conocer a Cristo por completo. Es más, dice que lo ama tanto que está dispuesto a perderlo
todo por Él. A que todo sea basura con un solo propósito: ganar a Cristo. Yo tengo que entender que cuando Dios quiere que vivamos en un despertar, en un avivamiento espiritual agradable a Él, muchas veces no lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque hay cosas que me estorban. Hay cosas que no me permiten vivir en ese avivamiento. Además, yo no lo pudiéramos ver de esta manera. ¿Algunos se acuerdan cuando conocieron a Cristo? ¿A algunos le pudiéramos mencionar, es que es el primer amor? Cómo orabas, cómo te levantabas, ayunabas, venías a la iglesia, servías, predicabas y hablabas y buscabas a Dios, y llorabas en la noche y te levantabas en la mañana, leías la Biblia, estabas adorándole y tú querías estar todo el tiempo con Él. Lamentablemente de repente el tiempo y la madurez que a veces creemos me hace pensar de que ya no tengo que hacerlo, si no hago un día no pasa nada, y empiezo a hacer cosas que empiezan a ser un estorbo, en el cual en vez de acercarme a Dios me aleja. ¿Qué tenía que hacer este sacerdote? Cada mañana tenía que volver a poner leña, holocausto, grosura, para que el fuego se avivara. Cada mañana. Hay otro versículo que quisiera mencionar, o dos. Primera es 1 Timoteo 1:6. Y este es un consejo que Pablo le da a Timoteo, pero creo que es para todos nosotros. 1 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El consejo es que tienes que avivar ese fuego que hay dentro de ti. Otra vez, si somos un sacrificio vivo, a mí me corresponde estar avivando día y noche mi vida. ¿Cómo puedo avivarla? Porque ya se ponía el holocausto, se ponía grosura. Pero aquí me dice Hebreos 12:29. Hebreos 12:29 me dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. De la manera en que pases tiempo con Dios, es de la manera en que estarás siendo avivado. ¿Y cómo es? Pues es venir cada mañana a su presencia. Tú no puedes pasar un día sin estar en tu relación con Dios. Yo creo que la mayoría hemos hecho una fogata, hemos hecho una lumbre, y a veces la hacemos en la noche, y podemos ponerla ahí, dejar unos troncos, y te vas a dormir. Y si tú no la cuidas o no tienes lo suficiente leña o algo, para la mañana hay pura ceniza. Tú no puedes venir con Dios y tener un tiempo hoy y no volver a tener tiempo con Dios hasta el jueves o hasta el domingo. Tienes que aprender a pasar tiempo con Él cada mañana para avivar ese fuego que está en ti. Cada mañana haciendo tu devocional. Cada mañana orando a Dios, buscando su presencia en la oración, la lectura. Cada mañana venir ante su presencia y buscarle. Porque Él es ese fuego consumidor. Y entonces lo que va a pasar es que al momento que te acerques, te va a envolver de su fuego y va a quemar todo aquello que a Él no le agrada. Y entonces vas a estar avivado siempre en su presencia. Si Dios es fuego consumidor, deja que Él consuma tu vida todos los días. ¿Cómo que consuma mi día? Bueno, porque cuando pasemos por Él, por ese fuego, todo lo que a Dios no le agrada, las impurezas, se van a empezar a quemar, deshacer, y va a llegar a quedar la pureza en Dios. Eso es aprender a estar metido con Dios completamente.
Mire, leamos ahí en Hebreos capítulo 12, verso 29, ¿verdad? Un versículo anterior, el 28. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hemos recibido un reino que está firme, ese no se acaba, no se mueve. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El primer sacrificio que estamos viendo el día de hoy me habla de una adoración, de una entrega total, de algo que es voluntario, pero me habla de servir a Dios en adoración, en gratitud y en reverencia a Él. Él es fuego consumidor y tenemos que ser avivados en su fuego. ¿Estamos? Entonces, ¿qué ocupamos? Porque en la aplicación que hemos visto es: tenemos que vivir encendidos en la presencia de Dios. Segundo sacrificio, Levítico 6:14 al 23. Dice así: esta es la ley de la ofrenda. Veamos el segundo sacrificio. Ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomarán en ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Interesante esto: sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ellas será santificada. Interesante nada más aquí. La primera parte de esta ley de la ofrenda, del sacrificio, me habla que tiene que ser sin levadura. Ese es el punto importante. Y si cocían el pan, tiene que ser sin levadura. Verso 19. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día en que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad de la tarde. En el sartén se prepararán con aceite, fritas las traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerán en olor grato a Jehová. Y el sacerdote, en el lugar de Aarón fuere ungido, de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será eternamente quemada, no se comerá. Esta segunda ofrenda debería ser también presentada por el sacerdote. Ese es un punto importante. El sacerdote debería traer y presentar esta ofrenda, porque él no estaba exento de presentarla. El sacerdote mismo tenía la necesidad de presentar este sacrificio. Y era una ofrenda de pan, de harina, que se quemaba sobre el altar. Pero lo importante es que la tenían que cocer, pero sin levadura. La levadura corrompe, y esa palabra levadura se identifica en la Biblia como el pecado. Y es importante que podamos entenderlo hoy nosotros, el día de hoy nosotros, este punto, porque el sacrificio era sin levadura, tenía que ser sin pecado, porque el pecado los lleva a la muerte. Mira lo que dice Santiago 1, 14 y 15. Igual, vamos a ver puros versículos que nos ayuden a entender de una manera práctica lo que significa
este sacrificio. Santiago 1, 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, la Biblia me enseña claramente que el pecado produce la muerte. Entonces yo tengo que aprender a que yo tengo que vivir no cayendo en la tentación. Porque si caigo en la tentación, voy a pecar, y si peco me va a llevar a la muerte. Jesús me habla de la levadura de una bien interesante que a mí me gustó mucho. Dice Lucas capítulo 12 versículo 1 y 2. Es un ejemplo que Jesús nos da, y cuando lo leía, híjole, amplía mucho nuestro panorama. Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, ¿qué es la qué? La hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lo que me llama la atención, cómo Jesús compara la levadura con la hipocresía. Y cuando hablamos de hipocresía, es una palabra que pudiéramos hablar, o también se puede traducir como actor. ¿Quién es un actor? Aquel que representa un personaje que no es, ¿cierto? La puede hacer de malvado, de bueno, de sacerdote, de un niño, y uno dice: qué bien actúa, parece que es real. Y cuando yo veo este punto de la hipocresía del actor, me hace pensar que al ser un sacrificio vivo y buscar ser un fuego, estar encendido en Dios, algo que puede impedir esa llenura o ese avivamiento es la hipocresía, la levadura. ¿Y qué es? El querer aparentar algo que no somos. Es fácil vivir aparentando, siendo religiosos y queriendo mostrar que somos cristianos, porque tan fácil como agarrar la Biblia y ponerla debajo del brazo, uno ve y dice: mira, es cristiano. A veces vemos los domingos alguien con saco y corbata, y como decimos: van a la iglesia, son cristianos. Ahí va un hermano. ¿Hermano de quién? Pues quién sabe, pero es hermano, ¿verdad? Y es fácil venir a la iglesia, pensar, llegó alguien, y es muy común. Nuestro hermano César da la bienvenida, y lo primero que hacemos, dice el hermano, es: ¿cómo se llama, hermano? Hermana, bienvenida. Porque es fácil poder tratar de aparentar lo que no, a lo mejor no somos. Es fácil venir y levantar las manos. Es fácil venir cada domingo y cantar o dar ofrenda. Entonces, cuando yo empiezo y que Jesús dice: cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, tengo que aprender y entender a ver, ¿mi vida realmente es un sacrificio que agrada a Dios, o mi vida es una farsa que a Dios no le agrada? Porque puedo estar viviendo una hipocresía, algo que es mentira. Y el versículo 2 me lo dice: porque no hay nada descubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lo peor que podemos pensar es que podemos engañar a Dios, y a Dios nadie lo engaña. O eres cristiano o no lo eres. Cuidado de guardar, cuidado de caer en la hipocresía, en la levadura, en el pecado. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos un Dios tan bueno que si hemos pecado, podemos confesar nuestro pecado y Él nos limpia de toda maldad. Mira lo que dice Primera de Juan 1, 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, 8 y 9 dice:
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces me ayuda a entender algo. Cuando alguien presentaba un sacrificio a Dios, traía todo, pero sin levadura. Cuando vengas delante de Dios, tienes que aprender a dejar tu levadura afuera antes de venir con Dios. Deja la hipocresía, deja el engaño, deja la mentira. No se trata de jugar al cristianito, de nada nos sirve. Nos estamos engañando nosotros mismos. Pero si confiesas tu pecado, Él te limpia de todo pecado. Mira, incluso Pablo compara la levadura con otra cosa. Vamos a Gálatas capítulo 5, del 6 al 9. Gálatas 5, del 6 al 9 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué está pasando aquí? Había un problema en la iglesia de Gálatas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Había un grupo de personas que decían: está bien que crean en Jesús, pero es necesario que además de que creas en Jesús, hagas los sacrificios, cumplas las fiestas, y querían añadirle a Cristo algo más. Y eso es legalismo, eso es religiosidad, eso es una falsa doctrina. Entonces yo no puedo venir a Cristo y querer añadirle cualquier cosa más, porque Él lo hizo ya todo por nosotros. El ponerle algo a Cristo es como ponerle levadura, y la poca levadura, ¿qué va a hacer? Va a leudar, va a corromper toda la masa. Entonces lo que Pablo está diciendo ahí: ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad? En otra parte dice: habiendo comenzado en el espíritu, habéis de terminar en la carne. El problema es que el hombre quería volverse a esclavizar cuando ya Cristo lo había hecho libre. Ahora, hay una frase que me llamó la atención y que espero no se confunda, pero si yo pienso que mi obediencia me puede salvar, estoy en un error. Hablando de que pensar que si obedezco son por mis obras, yo soy salvo. Y ese es un error, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. O sea, Dios me ha hecho libre, me ha salvado cuando yo no merecía ser salvo. Él lo hizo todo, pero yo no puedo añadirle nada, porque si le añado algo es como a una masa ponerle poquita levadura. La poca levadura leuda toda la masa. El poco pecado daña toda mi vida. En otras palabras, yo no puedo pensar que vengo a Dios, busco a Dios y que mi vida sea un sacrificio a Dios cuando yo peco, aunque sea poquito. Y cuando hablo de pecar poquito, no estoy hablando de aquel pecado que cometemos sin querer en nuestro caminar diario y que no queremos cometerlo, sino aquello que voluntariamente lo estamos haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, si yo peco poquito, afecta toda la masa. Otro ejemplo, Primera de Corintios capítulo 5. En este punto hay un pecado muy grande en la iglesia, muy grave. Dice ahí 1 Corintios 5:1. Dice Pablo:
de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, Pablo lo recrimina y dice, hay un problema fuerte en la iglesia, hay un problema de inmoralidad que incluso ni con los que no son cristianos ni se nombra. ¿Cuál era? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cuál era? Que un hombre se estaba acostando con su madrastra, con la mujer de su padre. Algo terrible que estaba pasando y que la iglesia no estaba haciendo nada. Versículo 6, nos brincamos al 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. O sea, ya eres. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces lo que dice ahí es, ¿no sabes que una poca de levadura leuda toda la masa? Un poquito de pecado destruye toda tu vida. Si tú estás viviendo y estás jugando con el pecado, cuidado, porque el pecado trae graves consecuencias. Un poco de pecado, un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de pecado destruye tu vida. Y lo peor es que dice, lo acabamos de leer, dice, ya somos sin levadura. Ya nos ha limpiado de la vieja levadura y tenemos que vivir de esa manera porque Cristo ya pagó por ella. Versículo 8, ahí donde estamos. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo que Dios está buscando es que nosotros dejemos de pecar como normalmente a mejor lo estamos haciendo. Lo que decía al principio, este sacrificio lo tenían que hacer también los sacerdotes. No estaban exentos de hacer este sacrificio. Y eso me ayuda a entender algo. No importa cuánto tienes de cristiano. No importa si tienes algún puesto, algún ministerio, a un nivel de autoridad. No importa si eres pastor, si eres ministro de alabanza, si eres servidor, no importa quién seas. Todos necesitamos limpiarnos de esa levadura en Cristo Jesús. Todos. No podemos vivir de nuestra manera. Pero para poder limpiarnos, yo debo de reconocer mi condición. No permitas que la hipocresía te ciegue y te permita pensar que no, es que tú estás bien. Eso es lo peor. El vivir en esa hipocresía no me permite ver mi condición, que soy pecador delante de Dios, que estoy fallando en mis actitudes, que estoy fallando a lo mejor en la mentira, en mi carácter, en lo que veo, en lo que yo hago, lo que toco, lo que voy, lo que tomo, lo que digo, lo que escucho, lo que hablo, lo que como, no sé. Yo tengo que aprender a entender que si mi vida es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tiene que estar avivado en su presencia. Y para que esté avivado, tengo que quitar aquello que contamina mi vida y tengo que quitar el pecado. Dios no acepta un sacrificio si llevaba levadura. Dios no puede aceptar un sacrificio si estoy viviendo en pecado. En otras palabras, podemos estar pensando que mi vida le agrada a Dios cuando Él no le está agradando porque estamos viviendo en pecado. Y podemos llegar a ser nosotros los nuevos fariseos o los fariseos de este siglo. ¿Saben cuál es las actitudes de los fariseos? Yo estoy bien, yo cumplo lo que Dios pide, yo sí agrado a Dios. No, yo no soy como aquellos, mira aquellos pobres, mira aquellos pecadores. No, mira cómo ofrendo, mira cómo canto, mira cómo oro, mira mi oración en las plazas.
Y lo que Jesús voltea a verlos y les dice: pura hipocresía. Lo peor que puede pasar es que estemos en la iglesia viviendo un cristianismo falso, hipócrita. Ahora, no solamente dijimos que el sacerdote somos real sacerdocio santo, ¿verdad que sí? Dijimos que como sacerdotes somos llamados también a prestar esta ofrenda. Pero también puede ser que has sido llamado a ser el sacerdote de tu familia, y le hablo al hombre. Tienes que venir a Dios reconociendo tu necesidad de prestar esta ofrenda para que tu familia esté bien delante de Dios. No quiere decir que mi sacrificio o mi vida va a hacer que ellos sean salvos. No. Pero yo como papá, como sacerdote, debo de entender cuando en mi casa está entrando el pecado o hay pecado en mi casa. Y lo que tengo que hacer yo es ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y debo de aprender a quitar lo que está contaminando mi casa, la levadura, el pecado. Yo tengo que saber que a mi casa le está afectando. Porque como hombres tenemos una responsabilidad delante de Dios. Dos cosas hemos visto el día de hoy. El primer sacrificio lo vimos que es fuego consumidor Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que estar avivado en Dios, avivado en Él. ¿Cierto? Dos, el segundo sacrificio me habla de la necesidad de venir a Dios sin levadura, confesar mis pecados para presentarme limpio delante de Dios. ¿Te das cuenta de algo? Que aquí no es que esta iglesia así lo pide, no. Es que yo como pastor así lo pido, tampoco. Sino se trata de lo que Dios quiere para nosotros. Y creo que lo que quiere es una entrega total en su fuego, avivados, encendidos. Y quiere que aprendamos a quitar el pecado que hay en nosotros.